Ya terminamos el 10. Y en este capítulo 11, la totalidad del capítulo completo, encontramos lo siguiente: el remanente de Israel encontrado, perdón, el remanente de Israel encontrado en la salvación, o ha encontrado la salvación, y el resto del pueblo enceguecido. Israel encontrando la salvación, ¿cierto? Una parte que es el remanente, que se habla mucho acá, y el otro es el pueblo que ha sido endurecido, enceguecido, al igual que Faraón. ¿Recuerdan cuando hablamos de Faraón? No se acuerdan. Después habla de las razones para dejar a un lado la nación de Israel. Y en tercer lugar habla de la restauración de la nación y sus razones. ¿Por qué se va a restaurar Israel? ¿Ya? En el capítulo 9 vimos de Romanos los tratos pasados de Dios con Israel, ¿cierto? Hablamos de la promesa de Abraham, la descendencia, según la carne, como decía Pablo, que estaba completamente entristecido por su pueblo, por los de su raza. En el capítulo 10 después, ¿cierto? Que acabamos de terminar, y el tema fue los tratos presentes de Dios con Israel. Y ese trato presente fue la bendición de nuestro Señor Jesús, que anduvo en la tierra y ofreció esa salvación por medio de su bendita sangre. Ya, eso es lo que estuvimos viendo, que por ningún otro hay salvación sino por medio de nuestro Señor Jesús. Él es lo único, ¿cierto? Lo único que tenemos, hermanos, en nuestra vida. No hay más. No podemos confiar en nadie más. Siempre tenemos que apoyarnos en Él, en nuestro Señor. Entonces, en este capítulo 11, al considerarlo el propósito futuro de Dios para Israel, ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo de Israel? Hay muchas interrogantes, ¿cierto? Hay guerra en el Medio Oriente, siempre la han habido. eh, y la gente, muchas veces, la iglesia cristiana más carismática, comienza, ¿cierto?, con sus profecías y sus cosas, de que ya es el tiempo, comenzó la guerra, hay guerra en diferentes lugares del mundo, siempre han habido guerras, ¿no? Siempre, siempre. Aquí los acontecimientos pasan a segundo plano. ¿Qué es lo que va a pasar? La palabra dice que va a todo ir de mal en peor, ¿cierto? Que las cosas no van a mejorar, a excepción de cuando se hable de paz y seguridad, que será la prueba, ¿cierto? Ya eh, la prueba fehaciente que el Señor Jesús ya está pronto a venir. Porque el mundo está en un caos, ¿cierto? El mundo está en un desorden, pero terrible. Entonces tiene que venir un líder político, ¿ya? Porque es político, no es religioso, el cual va a tomar el control de todo lo que es el mundo, un gobierno mundial. O sea, lo ha escuchado, ¿cierto? El gobierno mundial. Entonces, en ese futuro, hermano, nosotros siempre debemos tener. El otro día conversaba con mi esposa y hablábamos acerca de eso. ¿De dónde tienes tú el corazón? ¿De dónde está tu corazón? Tu mente, ¿dónde está a diario? Cuando te hablan de irte con el Señor, cuando Pablo habla de la reunión con el Señor Jesús. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? ¿Quieres cumplir otras metas? ¿Quieres cumplir sueños antes? Como conversábamos, ¿cierto? No, yo quiero conocer a mis nietos primero, o yo quiero viajar primero, quiero salir por el mundo, quiero cumplir mis sueños, mis metas. ¿Cuál es tu posición frente a eso? Piénsalo, analízalo. ¿Cuál es tu posición frente a la reunión que tenemos todos con Cristo? Yo me gustaría irme de una. No sé si a usted le gustaría irse de una, o quiere cumplir sus planes, sus metas. Entonces, en ese contexto, hermano, piénselo usted y ahí va a ver dónde tiene puestos sus ojos, su mirada, su corazón. Porque usted dice que quiere hacer otras cosas antes de reunirse con el Señor, su corazón está puesto en las otras cosas, ¿ya? No en el Señor. Entonces, al considerar en este capítulo 11 el propósito futuro de Dios para Israel, debemos recordar que la nación rechazó a Cristo y el principio de abstención de la justicia de Dios por medio de la fe que se les fue ofrecido. El pueblo judío, ¿cierto? Los judíos ortodoxos, ellos todavía esperan al Mesías, no reconocen a Cristo como su Salvador, ¿ya? Todavía esperan a su Mesías. Así están los judíos mesiánicos, que esos creen en Cristo, son judíos
de raza, ¿cierto?, que creen en Cristo. En la actualidad Dios a su vez los ha rechazado temporalmente, ¿cierto?, a ellos como nación. Entonces aquí surgen dos preguntas. ¿Los ha rechazado Dios permanentemente como nación? O en otras palabras, ¿tiene todavía un futuro la nación de Israel? Segunda pregunta, ¿quedan anuladas todas las promesas del Antiguo Testamento por el rechazo de Israel? Dos preguntas acá, ¿cierto? Entonces en el Antiguo Testamento Dios prometió primacía a la nación de Israel. Les dijo que ellos iban a estar a la cabeza de las naciones. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 28, del 12 al 14. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas estas palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Ahí están las promesas, ¿cierto? Y la advertencia. Ahora las promesas para nosotros son eternas. Aquí ahora Dios no promete una salvación, ¿cierto? Pero si te portas bien. Acá estaba prometiendo que iban a ser cabeza y no cola, que iban a ser bendecidos, que ellos iban a prestar a todas las naciones, iban a estar por cabeza. ¿Y qué le pasó a Israel? ¿Cómo está Israel el día de hoy? Entonces dice, y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy. ¿Pero qué hicieron ellos? Lo rechazaron. Rechazaron a su Cristo, rechazaron al Mesías. Entonces dice, si no te apartar de todas estas palabras, a diestra y a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirle, ¿qué hicieron ellos? Lo contrario, hermano. Dios le está diciendo, no te apartes de estas palabras y no vayas tras dioses ajenos. Lo primero que hacían iba a ir tras dioses ajenos. O sea, pero por eso que a Esteban cuando lo mataron, cuando lo lapidaron, hermano, fue por eso, porque ellos tenían mucha rabia, porque hablaban de sus padres y cuando a uno le dicen una verdad y la persona tiene razón, da rabia, ¿cierto? ¿Y ellos qué hicieron? En su rabia mataron a Esteban. Porque él les decía, les dijo, ¿a cuántos de los profetas no mataron vuestros padres? Y era una pregunta retórica, ¿cierto? A todos los mataban. ¿Por qué? Porque le hablaban palabras de verdad, le hablaban sobre su pecado, le hablaban sobre los dioses que tenían, a tal punto, ¿cierto? Ya que el templo de Jehová que ellos tanto adoraban y veneraban, el templo, después lo convirtieron prácticamente en un prostíbulo, en un lugar donde se hacía comercio. A ese punto llegaron todos estos hombres. Entonces ellos rechazaron al Cristo, hermano. Por eso que están el día de hoy como están, esperando, ¿cierto? Esperando ellos a su Mesías. Pero para ellos el Mesías será el que vendrá ahora a traer paz y seguridad. Es el que vendrá y ellos lo van a reconocer como el Mesías, como el Salvador. Entonces Pablo demostró que Dios no había rechazado permanentemente a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque todas las promesas del Antiguo Testamento tendrán su cumplimiento literal. Las promesas están ahí. ¿Deben cumplirse los tiempos? Sí, deben cumplirse. Entonces en el primer versículo hablaremos acá de el remanente de Israel encuentra la salvación. Dice, por tanto, pregunto, y este por tanto siento haciendo a referencia a todo el capítulo anterior, el capítulo 10. Pregunto, dice, por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo responde con esta categórica respuesta que la podemos encontrar en muchas partes de la carta esta a los romanos. Dice, de ninguna manera, con exclamación, lo grita. O sea, de ningún modo ha desechado Dios a su pueblo. Porque también soy israelita, dice él. ¿Se fijan? Descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces este versículo por sí solo es suficiente para comprobar que Dios no ha desechado a Israel. No los ha desechado como nación, hermano. Sino que hay un tiempo que debe cumplirse en el cual el remanente
remanente, no todo Israel será salvo. Pablo también lo dice en sus cartas, el remanente escogido por Dios. Entonces en este versículo encontramos la afirmación de que Dios no ha desechado a Israel. Y por lo mismo Pablo mismo comprobó que Dios no lo había desechado, a él mismo. ¿Por qué? Porque era un verdadero israelita, de raza genuina, como él lo dice, ¿cierto? Descendiente de Abraham. O sea, las promesas eran para él, estaban ahí para él. Aparte que aquí ya Pablo ya era un Pablo, ¿cierto? No Saulo, sino que era ya Pablo, una persona distinta, diferente, un cristiano de verdad, legítimo, un apóstol. Aunque él se consideraba, ¿cierto? Como lo menciona, como un abortivo, llegué yo de los últimos, o sea, poniéndose en el plano ya el menor de todos, pero fue uno de los grandes. Perteneció también perteneciente a la tribu de Benjamín, una de las 12, cierto, que nunca se separó de la nación. Después el verso 2 y 3 dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme? Ahí estaba Elías, ¿cierto? Hablando en el primer capítulo de Reyes, hace esta referencia, el capítulo 19. Él creía que era el único israelita que había quedado en sus tiempos. Él pensaba que era el único que quedaba que era fiel a Dios. ¿Por qué? Porque a los profetas los habían matado, a todos. Recuerden, Esteban se los decía, lo vuelvo a repetir, Esteban les dijo, ¿ustedes a qué profetas no mataron? A todos, mataron a todos los profetas. Y acá Elías, ¿cierto? Permanecía fiel al Señor, pero él solamente tenía una visión no panorámica de todo, sino que en su entorno solamente, donde él estaba. Y claro, los habían matado a todos los profetas, derribado los altares. Eh, y esto fue porque el pueblo se volvió a los ídolos, que es lo mismo que leíamos recién en Deuteronomio, mientras no te metas con dioses ajenos, todo va a estar bien, pero ellos hicieron lo contrario. Entonces las circunstancias parecían confirmar la expresión, pero el Señor tenía un remanente. Pero ¿cuál fue la divina respuesta? O sea, Elías estaba hablando, Señor, he quedado yo, procuran matarme, ya no queda ninguno. Y Dios le dijo, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esa fue la divina respuesta que le dio Dios a Elías. Sin contar, ¿cierto?, los niños o los hijos que podían haber tenido ellos, niños mayores a lo mejor, o menores, más las mujeres. Ahí tenemos, no son 7, son 21.000. Entonces, para el reino del norte, hermano, esto fue un remanente considerable para Israel. Recuerden que ahí estaban en los tiempos de los reyes Acab y Jezabel. ¿Saben quiénes son ellos, cierto? De lo peor, un pusilánime, ¿cierto? Y una mujer que manipulaba al rey como ella quería. Por eso que sucedió esto, porque ella no era de otra nación, no recuerdo cuál, pero ella preparó todo esto, ella llevó a su esposo para que el pueblo, ¿cierto?, pudiera rendir culto a los Baales, a los dioses extraños, o sea, dioses que no eran que no era el verdadero Dios, ¿cierto?, sino que a otros Baales. Entonces cuando Elías creyó que era el único, Dios le trajo esa divina respuesta, ¿cierto? Ahora sabemos, bueno, nosotros que no estamos solos, no necesitamos, necesitamos una iglesia, ¿cierto? Necesitamos congregarnos, que lo dice la Escritura, pero tenemos recuerden que Cristo fue nuestro precursor, como dice el libro de Hebreo. Ahora tenemos entrada liberada al Padre. Doblo mis rodillas y yo tengo línea directa al cielo. Antiguamente no, ¿cierto? Había que pasar por el sacerdote, el lugar santo, el lugar santísimo, la ofrenda, el sacrificio. Ahora no. Ahora tenemos línea directa, hermano. Entonces sentirnos solos, sentirnos que
solamente nosotros hemos quedado de alguna forma, ¿cierto? Eso es imposible. Nuestro Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, o hasta el fin de los tiempos, dice Lucas, si no me equivoco. Entonces nuestra confianza debe estar plenamente, vuelvo a repetirlo, en nuestro Señor Jesús. Él está ahora aquí con nosotros, después se va, yo me voy a mi casa, se va conmigo, usted se va a su casa, Él se va con usted, ¿ya? Porque Él es un Dios que puede estar en todo lugar, en todo momento y con sus hijos. Y que en base en esa promesa, hermano, es que usted tiene que vivir su vida cristiana, sabiendo que Él está al lado suyo, sabiendo que Él lo está mirando y Él está junto a usted. Que lo ayude, que lo fortalezca, que le dé ánimo, que le dé fe, confianza, sabiduría. Siempre, hermano, el clamor cristiano debe estar siempre, en todo el día, en todo momento. Hasta cuando va al baño usted tiene que estar orándole al Señor o clamando o conversando con Él. Es una vida de, aparte de la oración, ¿cierto?, en secreto con el Padre, esa es una vida de oración también, de comunión con Dios. De que usted lo tenga en sus planes siempre, en todo momento, donde quiera que vaya. Verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces Dios siempre tuvo un remanente en Israel, hermano, siempre. Como dice acá, es por gracia, no por obras. Entonces Pablo acá está haciendo una aplicación entre los tiempos de Elías y los tiempos que estaba viviendo él. Como había un remanente escogido por gracia en aquellos tiempos, así también lo había en los tiempos de Pablo y lo hay en la actualidad, compuesto por aquellos judíos que han creído en Cristo. Ese es el remanente, ¿ya? Nosotros no somos remanentes, nosotros somos cristianos. Estas promesas, hermanos, son para el pueblo de Israel, el remanente escogido por Dios. Nosotros somos, ¿cierto?, adoptados por Dios, somos hijos adoptados. Así como Pablo dijo que era un abortivo, yo siempre he dicho que nosotros nos sacó del tarro de la basura cuando nos decían, cuando éramos niños nosotros, ¿no? Si a ti te encontraron en el tarro de la basura. Esos somos nosotros. De ahí nos sacó, nos tomó, nos limpió, puso anillo en nuestro dedo, vestido, ¿cierto? Nos dio vida, como dice la palabra, nos dio vida juntamente con Él. Y puso la fe en nosotros. Y gracias a esa fe podemos creer y podemos estar aquí el día de hoy, hermano. Algo maravilloso que el mundo no tiene. La gente afuera no tiene esto, hermano. No tiene esta paz también que podemos tener nosotros en la tribulación, en la enfermedad, en la angustia. Se experimenta una paz, ¿cierto?, que no se puede describir cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, por tal motivo, hermano, Pablo dirá luego que no todo Israel era Israel. Verso 6. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Obvio, ¿cierto? Porque estaría metida una obra ahí entre medio. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Entonces, esta declaración, hermano, revela que la gracia y las obras representan dos sistemas que se excluyen mutuamente. ¿Ya? Se excluyen porque recordemos que la salvación no es por obra. Yo fui salvo no porque haya hecho algo bueno o porque Dios en su presencia me conoció y sabía que yo lo iba a aceptar, me conoció y sabía que yo iba a ser una buena persona y me escogió. No, hermano. Él me escogió únicamente por gracia. Si le agrego obras, ya no es gracia, ¿cierto? Como lo está diciendo aquí Pablo. Entonces eso es importante, hermano, que nosotros podamos entender que las obras que hago yo son gracias a la salvación que tengo. Usted no se está portando bien para que Dios lo salve, para no perder su salvación. ¿Ya? Usted tiene obras porque Dios preparó las obras de antemano para que anduviéramos nosotros en buenas obras. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces todo lo que hacemos es por la salvación que Dios nos entregó. Ahí se pueden unir, ¿cierto? La gracia y las obras. Pero cuando hablamos de la salvación en sí, es únicamente obra de Dios, obra de Él. Entonces los del remanente de ese tiempo, hermano, no fueron salvados debido a sus buenas obras, ni por algún mérito propio, fueron salvados solo por la gracia de Dios, siempre, hermano. Aunque usted lea el Antiguo Testamento, siempre va a ver usted ahí a Cristo, en cada escritura, siempre usted va a ver a Cristo, porque todo esto es por gracia.
Recuerde que si usted saca a Cristo de la Escritura, no, ya son solamente historias, cuentos. Se cae, ¿cierto? Por algo dice que es la piedra angular. ¿Recuerdan que lo vimos? Él es la piedra angular. Es como un pilar, ¿cierto? El pilar, como el cuarto pilar. Usted saca un pilar de un techo y se cae el techo, se viene abajo. Sacamos a Cristo, ¿cierto?, de la escritura completa, no solamente el Nuevo Testamento. Lo sacamos a Cristo de la escritura completa, hermano, y se nos cae todo. Ya no hay nada. Entonces estos hombres fueron salvados solamente por la gracia de Dios, al igual que nosotros. Ahí estaba la salvación, ahí estaba la presencia, el conocimiento de Dios. Porque si ellos hubieran tenido algún mérito propio, ya no habría sido medio de gracia. Y usted hizo un porcentaje, poquito. El 0,00001% lo hice yo y el resto es todo del Señor. ¿O no? Pues todo del Señor, es todo obra de Él. Lo hemos repetido 1000 veces, hermano, y lo voy a seguir repitiendo, ¿cierto? Siempre, hermano, la obra es completamente de nuestro Señor Jesús, no tenemos nada que ver ahí nosotros. Por eso cuando yo siempre les repito y les hablo de la salvación, y a veces a lo mejor le va a parecer un poco latero que sí, y si ya lo dijo, pero es importante que usted entienda, hermano, que la salvación, la cual usted tiene, es por obra de Dios, y usted no tiene nada que ver ahí. Y Dios y la perseverancia que usted tiene en el caminar como cristiano, también es de Dios. La perseverancia de los santos. El que comenzó la obra en nosotros, Él la va a terminar, hermano. ¿Y cómo se nota eso? Por cómo yo camino, por mis obras. Ahí entran las obras. Porque Dios nos manda a andar en buenas obras. Usted dice que es cristiano, que es salvo, y tiene esa confianza, esa certeza de que es así, pero anda haciendo cosas malas, yo dudaría de esa salvación. O no ha cambiado, si bien cambiamos, ¿cierto?, progresivamente nuestra vida cuando Dios nos llama, pero si usted se analiza y dice, no, yo vivo igual que siempre, mis palabras son las mismas de siempre, nada más que dentro del grupo me pongo la chaqueta de cristiano y me comporto como cristiano. Pero cuando estoy fuera, o estoy con mis amigos, o estoy en la calle, ahí soy como ellos, porque hay que afianzarse, ¿cierto? Para que no nos molesten a uno, para que no le digan el pastorcito, el canuto. Entonces ahí nos amoldamos, ¿cierto? Cuando Pablo dice, no os amoldéis a este mundo. A eso se refiere. Entonces, hermano, estas palabras que le estoy diciendo yo son para todos nosotros. Y son palabras para edificarlo. No son palabras para matarlo, no son palabras para que usted se enoje. Ahora si se enoja, enójese con Dios porque son palabras de Él. Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro, hermano. Por eso la salvación es algo donde uno descansa, donde uno reposa, donde uno está tranquilo, donde uno no anda preocupado de que pequé, perdí mi salvación. Entonces tengo que recuperarla ahora. Tengo que arrepentirme, pedirle perdón a Dios para que me vuelva a salvar. No es así, hermano. La salvación es una y para siempre. Entonces, si hubieran tenido mérito propio ellos, ya no había sido un medio de gracia. Y a partir del tiempo de Pablo hasta la época actual, el propósito futuro de Dios concierne a los que hayan aceptado y acepten a Cristo, o sea, a los que están dentro del plan divino de Él. ¿Y qué sucedería con aquellos que no aceptan a Cristo? Hablando del remanente, hablando de Israel, no del remanente de Israel. Entonces, el resto de Israel, ¿cierto? Los que no acepten a Cristo serán endurecidos, insensibilizados espiritualmente. De vuelta a Faraón. Pero ¿cómo Dios los va a endurecer entonces? Y volvemos a la salvación. Se fijan, si esto los lleva siempre a lo mismo, hermano. Siempre a lo mismo, porque Faraón endureció su corazón. Y en base a que él endureció su corazón, Dios tomó a Faraón para sus planes y sus propósitos. Y en una parte dice que Dios endureció a Faraón, ¿cierto? Pero endureció porque él ya tenía el corazón duro. O sea, nada que hacer. Entonces, el resto de Israel será endurecido y insensibilizado espiritualmente. Pero aquí se refiere a eso, hermano. Todos vamos rumbo al infierno. Todos. Inclusive, ¿cierto? Israel. Pero Dios tiene un remanente aparte. Nosotros los gentiles, Dios nos salvó a algunos.
de los que estamos acá, ¿cierto? Salvos por gracia. Recibimos, ¿cierto? La gracia de Dios, recibimos misericordia. El remanente de Israel va a recibir misericordia, gracia de Dios. Y el resto de Israel que será endurecido, ellos ya están endurecidos, por mano. Ya están endurecidos. Igual que todo el mundo que está afuera están todos endurecidos. Pero Dios en su gracia decide salvar a algunos. Pero estos endurecidos que están recibiendo, justicia. Justicia. No están recibiendo injusticia como muchos dicen que Dios es injusto porque ellos quieren salvarse también. Ellos quieren buscar a Dios. Nadie busca a Dios, hermano. Lo dice claramente la Escritura. Nadie busca a Dios. Entonces, eso debe tenerlo usted claro. Después habla del resto de Israel que fue enceguecido, en el versículo 7. Recalcar también o destacar que los hijos de Israel fueron endurecidos porque habían fallado al rechazar a Cristo. Ya no se trata de que fallaran porque habían sido endurecidos, que es lo que recién les estaba explicando. No es que Dios los endureció y ellos entonces no pudieron recibir a Cristo. Ellos ya tenían su corazón endurecido. ¿Qué pues, dice Pablo entonces? Me pregunta, ¿qué pues? O entonces, ¿qué? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Fallaron en venir y aceptar a Cristo porque habían sido enceguecidos. Ahí Pablo, ¿cierto?, dice de ninguna manera, lo decimos también nosotros. Porque cualquiera podría decir eso, ¿cierto? Claro, fallaron en aceptar a Cristo porque ya habían sido enceguecidos ellos, habían sido endurecidos. Ellos habían estado expuestos al Evangelio como ningún otro pueblo, hermano, lo había estado, jamás. En Romanos 10:21, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Recuerdan? Todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces Dios había sido paciente con ellos, hermano. Había tenido paciencia con su pueblo. Y a causa de su rechazo, los israelitas fueron entonces enceguecidos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no aceptaron la luz del Evangelio, no aceptaron a Cristo, no aceptaron lo que Dios les estaba ofreciendo. ¿Y dónde estaban los maestros de Israel? Ellos estaban preocupados, ¿cierto?, de que los adularan, de que los llamaran rabí, de que los llamaran maestro. De eso andaban preocupados ellos. En vez de escudriñar las escrituras y haber visto, ¿cierto?, haber abierto los ojos del pueblo de que el Cristo estaba entre ellos. Pero preferían, ¿cierto?, ser adulados. Lo mismo pasa hoy en día, hermano, con muchos falsos que andan por ahí dando vuelta en el mundo, muchas iglesias conocidas que también son falsos, que solamente buscan la ganancia deshonesta de la gente. Iglesia grande, mega iglesia, hermano, que se cumple la palabra, no más cierto que en los últimos tiempos se amontonarán personas, ¿cierto?, conforme a su concupiscencia, teniendo comezón de oír, pero ¿oír qué? ¿Oír qué? Lo que ellos quieren. Bueno, ¿le gustaría a usted que el domingo ya, hermano, hoy día vamos a hablar de que somos los reyes, somos los hijos de Dios, nadie nos puede tocar, nada nos puede faltar? Lo declaramos, amén. Y todos, sí, amén, soy hijo del rey, aleluya. Ya todo bien entonces, todo bonito, ya. Y no tocamos, no hablamos del pecado, no hablamos, ¿cierto?, de lo que yo estoy haciendo mal las cosas, que yo estoy pecando ante los ojos de Dios, que necesito a Cristo, que necesito todos los días de mi vida a Cristo. Pero cuando le tocan el pecado a la gente se enoja. Muchos se van de la iglesia por eso, hermano. Pero ¿qué es lo que más necesitamos nosotros, hermano? Si Dios ya es nuestro Padre y lo tenemos todo, estando junto a Él lo tenemos todo, hermano. No necesitamos nada más. El resto son añadiduras. Trabajo, dinero, auto, casa, añadiduras de parte del Señor. Lo tenemos todo en Él. En Cristo, hermano, estamos completos. Completos, no necesitamos nada más. Ni un santo, ni nada, hermano, nada. Estamos completos en Él. Y estar completo en Cristo nos lleva de la mano, ¿cierto?, de vivir una vida cristiana como corresponde. Me lleva, ¿cierto?, a estar en este lugar el día de hoy. Porque hay personas que no van a la iglesia, hay personas que no van porque no quieren, hay personas que buscan mil excusas para no congregarse,
porque está lleno de hipócritas, que el pastor también es hipócrita, y yo no puedo estar con gente así. Ellos, ¿cierto? Los santos. Si hubiera una iglesia perfecta, hermano, perfecta, la pisamos nosotros y ya se convirtió en imperfecta. Así de simple es todo esto, hermano. Entonces ellos rechazaron el evangelio de Cristo, como está escrito, dice. Verso 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿En base a qué? En base al corazón duro que ellos tenían, endurecido. Esto lo habla en Isaías 20:10. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros vientres. Deuteronomio 29, 3 y 4. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para que vean, ni oídos para oír. Entonces él lo dice Pablo acá, adaptándolo a la situación de los tiempos de ellos. Y esto revela cómo el Espíritu Santo usó sus propias palabras, ¿cierto? En Deuteronomio, tanto como en Isaías. Y acá los dos pasajes fueron tratados como una unidad, una gran evidencia de esta verdad, hermano, en los tiempos de Moisés y también en los tiempos de Elías y los tiempos de Pablo. Y aplicable también a las multitudes que se consideren parte del cristianismo el día de hoy. Entonces nosotros a diario, hermano, tenemos que analizar nuestra vida. A diario. Usted se levanta, lo primero que abre su ojito y es un milagro, ¿cierto? Despertó. Porque usted podría no despertar más y nunca se va a dar cuenta que ya se fue en el sueño, se quedó dormido. Y damos las gracias al Señor, ¿cierto? Por todo lo que nos da. En primer lugar, la vida y la salud, hermano, que es lo más importante. Porque si yo tengo vida y yo tengo salud, puedo hacer de todo. Puedo trabajar, puedo salir, puedo hacer mis cosas. De esa base, hermano, parte todo. Teniendo vida y teniendo salud. Entonces como le decía, analizar nuestra vida en base a estas palabras, que si Dios me está hablando, si Dios está hablando a mi corazón, si Dios está hablando a mi vida, ¿cuál va a ser mi reacción? ¿Me voy a enojar con Dios? ¿O voy a tratar de solucionar lo que estoy haciendo mal? De corregir. Recuerden que el árbol, hermano, se conoce por el fruto. ¿Y el fruto es para quién? Para la persona externa, ¿cierto? En este caso yo tengo que dar fruto ¿para qué? Para mi familia, para mi esposa en primer lugar, para mis hijos, para mi hogar, para ustedes. Yo tengo que tener fruto. ¿Y ese fruto a qué se refiere? A todo lo que yo pueda entregarle espiritualmente y económicamente, si puedo hacerlo. Todo eso yo tengo que hacerlo para ustedes. Y ustedes tienen que hacerlo para los demás. Pero lo principal es el fruto espiritual. Y cuando alguien está en necesidad, en enfermedad, lo que sea, estar ahí presente. Yo siempre les digo, llámenme, moléstenme. Y nunca me llaman, nunca me molestan. Porque uno para eso está, hermano. Para ayudarlos a ustedes. Dios me puso como pastor en este lugar para eso. No para venir a darle el sermón todos los domingos y después no me acuerdo de ustedes. Están siempre en mis oraciones. Entonces, cuando hay problemas, ahí tiene que estar, ¿cierto? Bueno, si no hay mucha confianza con el pastor, con una persona que sea de confianza de la iglesia, conversar, ¿cierto? Pero siempre, hermano, siempre busquen ayuda. Ustedes no son súper cristianos, no son súper cristianas que se van a solucionar todos los problemas solos y que no, y que ya va a pasar. Deben buscar ayuda, hermano. Deben buscar ayuda. Yo tengo a mi esposa, ¿cierto? Que gracias a Dios es una ayuda idónea, que yo puedo confiarle todo a ella. Podemos hablar de todos los temas habidos y por haber. No tenemos tabúes ni nada, si conversamos de todo. Entonces yo tengo un gran apoyo, hermano. Y el día que me falle, me buscaré, no otra esposa, porque no puedo buscar más. Me buscaré a alguien en quien confiar, eso está diciendo. Y no la voy a dejar, hermano. Entonces no nos hagamos los super cristianos, hermano.
Somos hombres débiles, somos hombres que necesitamos siempre, todos los días necesitamos la gracia de Dios, hermano, desde que usted abre su ojito. Necesita la gracia del Señor, la gracia de Dios. Entonces vemos acá, con esto terminamos, vemos que cuando una persona ha rechazado la gracia de Dios, resulta muy difícil llegar a alcanzarle. Eso porque la obra es del Espíritu de Dios, ¿cierto? ¿Quién soy yo para convencer a alguien o para querer llevarlo al cristianismo? Y ven a la iglesia, y ven, y es bonito, cantamos unas alabanzas bonitas, los hermanos son todos buena onda, todos se ríen, tiramos la talla, no somos como otra iglesia, no, hermano. El alma, el alma viene a Cristo por medio de la predicación, por medio de la palabra. Nada más que por eso. No por sueños, revelaciones, ni palabras proféticas, ni películas, ni un reel, ¿cierto? Para que se conviertan. Entonces hay gente que es muy difícil llegar a ellos, hermano. Pero la palabra se puede dar. La palabra es gratis. La palabra se puede entregar. Si la persona no quiere, ya es problema de ellos, hermano. Problema de ellos, ¿cierto? Y obviamente el mandato a predicar el Evangelio es para todos. Predicar el Evangelio y Dios en su soberanía es el que salva. Entonces, por ello nosotros oramos, hermano, para que en medio de tanta oscuridad espiritual y confusión y ante tantas voces que tratan de llegar a su vida ofreciendo diversas opciones de presente y de futuro. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Hebreos 3:8, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿A quién le está hablando aquí el autor del libro de los Hebreos? A los Hebreos, sí, el libro de los Hebreos, pues, no. Y les dice, si hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones, así como lo hicieron vuestros padres, les dice, en el desierto, cuando lo provocaron a ira. Ay, pobre hombres. Provocaron a Dios a ira, hermano. O sea, ¿quién se atreve a hacer algo así? Un viaje que debería durar a lo mejor 40 días, anduvieron 40 años. Pues dijo el Señor, yo me enojé con esta generación y ninguno verá la tierra prometida. Murieron todos en el desierto. Cayeron toda esa generación, murió completa. La generación siguiente fue la que tomó posesión de la tierra prometida. La excepción de Josué y Caleb, si no me equivoco, fueron los dos que entraron de esa generación. ¿Pero por qué? Porque necesitaba líderes confiables, líderes que pudieran llevar al pueblo a ese lugar. Entonces estas palabras toman efecto o toman voz, ¿cierto? Ahora en estos días en nosotros. No endurezcamos nuestros corazones, hermano, cuando el Señor nos hable. Al contrario, recuerden que Dios sacó nuestro corazón de piedra, ese corazón que no siente, y nos puso un corazón de carne, con sentimientos, para sentir. ¿Para qué? Para ser un receptor de Dios. Para yo poder entender la Biblia, para yo poder comprender quién es Dios. Y en base a eso poder responderle. Por eso Dios cambia nuestro corazón de piedra y pone uno de carne, para poder responder ante Él. Damos gracias al Señor, hermano, por su palabra. Agradecemos, Señor. Agradecemos este tiempo en tu palabra, Padre glorioso. Agradecemos porque es lo que necesitamos cada día, Señor. Es el alimento. Así como un árbol necesita agua, nutrientes cada día, así nosotros también necesitamos esos ríos de agua viva, Padre. Como tu palabra nos menciona, nosotros plantados junto a corrientes de agua de vida. Es tu palabra, Señor. La necesitamos a diario, Señor. Y te agradecemos el mensaje, te agradecemos porque nos estás enseñando cada domingo esta carta de Pablo a los Romanos, que nos ha edificado mucho, Señor. Comenzando, Padre, de esa batalla que tenemos entre la carne y que tenemos contra la carne y el espíritu, Señor. Hemos entendido cuán grande es esa batalla, esa lucha, esa guerra que la vamos a tener hasta el último día de nuestra vida, Señor. Pero te rogamos fortaleza, te rogamos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos des la fuerza en la debilidad, que nos ayudes con nuestras tentaciones, nuestras dificultades, Padre. Ayúdanos a ser ejemplo para el mundo, porque si el mundo ve un mal ejemplo en nosotros, hablará de ti, Señor. Y luego hablará de la iglesia y luego hablará de nosotros como personas. Eso es lo que debemos evitar, Señor. Que el mundo, a verte mal a ti, Señor, ante el mundo, sino que lo contrario. Que podamos vivir vidas rectas, llenas de amor, de misericordia, que
podamos demostrar y para que podamos tener ese fruto para los demás, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Si alguno está en dolencia, en enfermedad, poderoso es usted, Padre, para sanar y para bendecir. Aunque no es lo principal, Señor, pero rogamos por aquello, Padre. Rogamos por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos que se encuentran enfermos. Alguno está en necesidad, poderoso es usted también para bendecir, Señor, tanto en lo económico como en lo espiritual. Agradecemos todo, Señor, todo lo que haces cada día en nuestras vidas. Y te rogamos que sigas trabajando en nosotros, que sigas enviándonos pruebas, Padre, para ver en qué estado está nuestra fe. Porque tú nos envías las pruebas y las dificultades, Señor, para ver nuestro grado de fe, en qué nivel estamos, cuánta comunión hay contigo. Porque cuando viene la prueba y nos mata, nos bota, lloramos, sufrimos, es porque nuestra fe no está firme, Señor. Por eso ayúdanos cada día, para que podamos, por medio, Señor, de las pruebas, así como decía Pablo, cuando yo soy débil es cuando verdaderamente soy fuerte, decía él. Porque en la debilidad, Señor, ahí es donde tú nos ayudas. En la debilidad es donde más te buscamos, Padre. En la angustia es donde más necesitamos de ti, Señor. Y nos llevas a esa comunión, a ese reencuentro contigo que muchas veces hemos dejado y nos hemos alejado. Tú no te alejas nunca de nosotros, Señor. Somos nosotros los que dejamos